Un saludo para todos, como siempre, un saludo fraternal. Hoy introducimos una continuación sobre el tema que veníamos tratando acerca de la limitación de la idea de Dios. Tema que ustedes bien saben lo presenta el maestre de la Ferrer en su quinto mensaje titulado Misticismo en el siglo XX. Y en este quinto mensaje de la serie de los 7 grandes mensajes, él, digamos que recurre al llamado tan importante del Apocalipsis, Ta-Kaseh, que traduce ven y ve. Ven y mira. Ven y abre esos ojos de tu alma. Ven y abre esos ojos de tu espíritu para que podamos ir más allá de las apariencias o de las simples creencias. Hemos visto también en anteriores programas que la Fundación Magna Fraternitas Universalis, a la cual pertenece el área universitaria, la UNINT, junto con sus liceos de síntesis, respeta toda creencia. Sin embargo, invitamos a que las creencias que tenemos, pues las estudiemos, que no seamos ciegos ante nuestras propias creencias. Este es un tema, entonces, que tiene muchísimos alcances, es de profundidad, se requieren cursos, se requiere un estudio constante, una observación constante, también meditar en el tema y así poco a poco podernos ir impregnando de lo que todo ello significa, de todo lo que ello representa. Hoy vamos a ver un primer aspecto. El maestre doctor David Juan Ferriz Olivares, que ustedes conocen muy bien, es el discípulo predilecto del maestre de la Ferrer. Escribió un libro que titula Serge Reinaud de la Ferrière, su pensamiento primordial, yo realicé a Dios a través de las matemáticas. Es un libro que es fruto de una de las constantes preguntas, de una de las constantes consultas que el maestre Ferriz le hacía a su maestre a través de cartas, en ese diálogo epistolar de más de 600 cartas durante 7 años que cruzaron el Atlántico entre la ciudad de Bogotá, donde estaba radicado en ese entonces el doctor Ferriz, y su maestre en Niza, donde el maestre de la Ferrer había escogido su sede para realizar la última etapa de su misión, la etapa del retiro arquetípico, en donde se dedica al pensamiento como científico, como escritor, como hombre de ciencia. Y entonces en una de esas cartas el maestro Ferrier le pregunta a usted cómo realizó a Dios y él le contesta a través de las matemáticas. Entonces en este libro el maestro Ferriz va a presentar una primera vía de realización con respecto a Dios. Y esa primera vía es una vía que tiene que ver con la lógica. Con la lógica. Esta ciencia que estudia
el orden, esta ciencia que estudia las estructuras, esta ciencia que estudia cómo las cosas están organizadas. Entonces nos surge una primera pregunta. Les invitamos a ustedes, por supuesto, a que también formulen sus preguntas, cultivemos la cultura de la pregunta en nosotros mismos, en los demás, en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, alumnos, en todos los compañeros con los que nos encontramos y tenemos en la vida, nuestras amistades, puesto que es fundamental la pregunta para iniciarnos en el camino del estudio profundo y de la investigación. ¿Cómo surge en el maestre de la Ferrier la idea de proponer un nuevo concepto de la divinidad? Este tema ya lo hemos visto en varias ocasiones en estos programas del Liceo de Síntesis, que entre paréntesis queremos anunciarles que Facebook ya no va a permitir que se mantengan estas grabaciones durante mucho tiempo, las va a ir retirando y entonces ustedes las encuentran en el canal de YouTube, que por lo menos hasta ahora nos permiten mantener en el tiempo estos programas. Entonces, ¿cómo surge esa idea? El maestre de la Ferrier estaba indudablemente comprometido. Él sintió desde joven, incluso probablemente desde niño, una gran responsabilidad para con la humanidad. Él se sintió responsable. Tanto que cuando él llega a la ciudad de Caracas, en 1948, al descender del avión y un periodista se le acerca para hacerle una entrevista, él dice: me siento responsable por la incomprensión entre los hombres. Una frase muy especial, una frase muy profunda, que incluso muchos de nosotros la compartimos y pues de acuerdo a nuestro nivel, a nuestro alcance, también la vamos realizando, nos sentimos responsables de la incomprensión entre los hombres. Entonces, ustedes tienen aquí en la diapositiva una lista de algunas de esas posibles causas que llevaron al maestre de la Ferrier a plantear un nuevo concepto de la divinidad para esta era del Acuarios. Una de las razones que ustedes observan acá es que llegó la época, con la llegada de la era del Acuario, llegó la época en que ya le es permitido al ser humano estudiar a Dios. A Dios se acostumbraba a rezarle, orarle, se acostumbró pedirle, pero casi no había la cultura de estudiar eso que llamamos Dios, con un sentido de profundo respeto, con un sentido de profundo sentimiento por aquello que realmente pues representa una dimensión que en la mayoría de los casos se nos escapa al entendimiento. Entonces, como llegó la época en que es accesible estudiar sus manifestaciones,
no propiamente a aquello que llamamos Dios, porque como digo, se escapa a nuestra capacidad racional, sí podemos estudiar sus manifestaciones. Para ello están las ciencias, no solamente las ciencias como la biología, la química, la física, las mismas matemáticas, la sociología, la antropología, en fin, todas las ciencias, sino también están las ciencias sagradas, las ciencias esotéricas, que nos permiten ahondar mucho más profundamente con base en los aportes científicos, lo que vamos cada uno descubriendo de esa profundidad en la manifestación divina. Entonces el maestre Ferris observa con especial detenimiento, con base también en su sabiduría, en su autorrealización, en sus investigaciones verdaderas, como una primera vía de manifestación de la divinidad y una primera vía a la cual nos invita a que la estudiemos, la observemos con detenimiento, es la vía de la logística, cómo la divinidad se manifiesta a través del orden. Claro, la lógica estudia no solamente cómo están ordenadas las cosas, cómo están estructuradas en biología, en física, en química, en geología, en fin, en astronomía, sino que también estudia las diferentes concepciones que cada uno podemos tener sobre el orden o lo que cada cultura, cada pueblo puede llegar a desarrollar de ese orden. Unas de mis primas, hace muchos años, estaban saliendo con unos filipinos, estaban con la idea de casarse y querían, claro, abordar el estudio del idioma y empezaron a contarme que era un idioma con una lógica completamente diferente a la del español, la del castellano. Entonces vemos que incluso en los lenguajes, en los idiomas, las lógicas son diferentes. La lógica del alemán, la lógica del chino, de estos idiomas orientales, es muy diferente a la del español, la misma lógica con la que se construye el inglés. Entonces la lógica también va a estudiar esos, digamos, enfoques, esas concepciones del orden. De ahí que es un tema interesantísimo, es un tema que requiere, pues, sabemos todos que ya es un curso en las universidades, la lógica, y que hoy tiene unas extraordinarias aplicaciones en el mundo de la electrónica, de la computación cuántica, etcétera, etcétera. Entonces se hace necesario una serie de conceptos que nos orienten para ese estudio de Dios. No es cualquier cosa. Para ello también el maestre de la Ferrier plantea que es muy conveniente estudiar a Dios a través, empezando por las estructuras, continuando con las cualidades y finalizando con la atención de todos los factores.
Eso es fundamental, porque la teología, siendo muy válida, en la cual también respetamos y estudiamos, pues no tiene a veces el alcance que se requiere para, por ejemplo, revelar los misterios teológicos. Entonces hay cierta limitación, aunque el aporte de la teología es fundamental. Ha sido muy conveniente, muy necesario. Entonces, en esta vía tenemos aquí la gráfica que hemos escogido para acompañar el tema, la promoción en el post, en la publicidad. Esta es una gráfica que he escogido como arquitecto porque me llama la atención cómo aquí no solamente hay toda una estructura dentro de la cual permanentemente vivimos, que son nuestros lugares de habitación, nuestras casas, nuestros edificios, conjuntos de apartamentos, en fin. Eso se requiere en la arquitectura del estudio de cómo funcionan las estructuras para la organización de los espacios, todo ello, sino que también hay una transparencia, gracias hoy al uso del vidrio, del cristal, porque nos permite ver y ver y ver. Ya no son los espacios cerrados, ya no son los espacios oscuros, sino estamos en la era de, digamos, liberarnos de una serie de prejuicios, de una serie de condicionamientos, y estamos en la era en que ha llegado la oportunidad de que estudiemos para liberarnos, de que estudiemos el concepto de la divinidad para liberarnos, y así entonces, de manera natural, poder evolucionar tomando conciencia. Aquí tenemos en la parte superior izquierda una pequeña gráfica de Saturno, uno de los primeros planetas que se estudian en la ciencia de los astros, en la astrología, que pues ha aportado una serie de importantísimos significados para comprender cómo está organizado el mundo. Saturno es el planeta de la organización, es el planeta del orden, es el planeta que representa, significa la organización de las estructuras, cómo a través de ese estudio también podemos nosotros paso a paso, en ese ordenamiento de los procesos, de las fases, llegar a concretar una idea, un objetivo, una planificación, un proyecto. Entonces convivimos con el orden y necesitamos ir un poco más allá para entender esa idea del orden a través de la cual la divinidad se manifiesta. Es una ley, la ley mediante la cual las cosas se ordenan dentro de una lógica, dentro de una serie de estructuras. Entonces, en el caso que nos ocupa, tenemos aquí una de las gráficas realizadas por el autor del yoga-yogismo, el maestre doctor Serge Reino de la Ferrier. Es muy importante no pretender mejorar estas gráficas que él hizo de puño y letra, puesto que en esa creatividad él colocó una serie de especiales detalles de significado, y hay personas que, suponiendo que no eran las más correctas, entonces colocan otras y lo que hacen es desconocer
el aporte de especial enseñanza que nos trae el maestre de la Ferrier. Entonces ustedes aquí empiezan a observar que el organismo humano está constituido por un orden. Eso lo estudiamos en la cosmobiología junto con la yoga. El organismo humano, en todo lo que lo observemos, inmediatamente lo primero que vamos a distinguir es cómo está ordenado. Es lo que estudian los médicos en la anatomía, cómo están organizados los sistemas, cómo están organizados los órganos, porque el cerebro está en la parte superior, en nuestra cabeza, porque los pies están donde están, para podernos poner sobre la tierra, y así sucesivamente, como, digamos, tenemos el bajo vientre, el vientre, todo lo que son los órganos propios del nivel del pecho, del tórax, la garganta, la cara y el cerebro. Entonces vemos que también, de acuerdo con el sistema solar, que por supuesto a su vez también tiene un orden, los planetas que giran alrededor del astro central lo hacen a través de unas órbitas ordenadas que tienen unas peculiaridades muy interesantes. Eso lo habrán ustedes seguramente observado en los videos que hay sobre astronomía y sobre estudios del sistema solar. Entonces hay un orden en el organismo, hay un orden vital, porque el primer aspecto de manifestación de la divinidad, que sabemos que es la vida, esta vida está constituida por niveles, con estructuras, no hay desorden, no hay desorden. Puede que a veces nosotros inconscientemente caigamos en cierto desorden, desordenemos las cosas porque no tenemos esa conciencia, y ahí se pueden producir por alteración las enfermedades, por ejemplo, pero en general tratamos de mantener ese orden. Y en ese orden tenemos entonces las glándulas endocrinas que vibran en correspondencia con determinados planetas del sistema solar, y que ese estudio de las correspondencias nos brinda una serie de significados para ir comprendiendo cómo la evolución consciente se va dando paso a paso por niveles, por jerarquías, en esa estructura, al punto que si ustedes alcanzan a leer en la parte inferior de la gráfica, el maestre de la Ferrier indica que el cuerpo humano es el resultado de la síntesis biológica de la inteligencia universal. Esa inteligencia universal es un principio emanado de aquello que llamamos Dios, el principio vida inteligente. Esa inteligencia, entonces, digamos que a través de una serie de leyes se va estructurando y permite entonces que, en primer lugar, tengamos en la parte inferior de nuestro organismo las glándulas gónadas, los testículos en el hombre, los ovarios en la mujer, y allí está también
vinculado el plexo sexual que corresponde a este planeta al cual nos estamos refiriendo, que es el planeta Saturno. Que bueno, hoy en día es la época en que la humanidad puede tener como mayor facilidad, mayor vínculo, mayor empatía con este planeta, tanto así que nuestras ciudades, nuestras empresas, nuestra sociedad está organizada de manera que se corresponde con lo que simboliza este planeta Saturno. Entonces allí la manifestación sutil de la divinidad se va poco a poco densificando, lo hemos dicho en anteriores programas, hasta llegar al punto del mineral y que resulta también la condensación propia, típica, que corresponde con este planeta Saturno. Entonces, a partir de ahí empieza para la humanidad la evolución. Hay que trabajar ese Saturno, hay que trabajar ese sentido del orden. Parece ser que muchas veces, por la herencia de la anterior era precesional, la era de Piscis, no tenemos suficiente sentido del orden, del aseo, de la organización. Nos cuesta más a los latinoamericanos, mientras que los europeos, los japoneses, por ejemplo, sí tienen bastante desarrollado, aunque a veces se les va un poquito la mano y se exageran en ese sentido de organización, lo cual les ocasiona inconvenientes sociales. Conozco casos. Entonces, los latinoamericanos necesitamos aprender un poco más de esa lógica, de esa logística del europeo, y a su vez nosotros seguir fomentando una herencia favorable, válida, muy importante que tenemos y que es conveniente que comuniquemos al mundo, y es la herencia de la tradición humanista. Somos una raza humanista, los latinoamericanos, tenemos un ancestro humanista muy importante, sobre eso también escriben los maestres, y bueno, entonces si combinamos ese humanismo con el sentido de la lógica, pues eso nos va a favorecer y a facilitar las cosas muchísimo. Entonces en la yoga se estudia lo que representa y significa esta glándula, esta primera glándula endocrina, que tiene que ver entonces con las gónadas. Allí es donde se producen las hormonas sexuales. También es el centro de pasiones, centro de emociones. Entonces hay que estudiarlo, trabajarlo, realizarlo, aprender a controlarlo. Ya no es la época en que se proponía reprimir las cosas, lo contrario, eso es contraproducente, genera enfermos, y más bien lo que se propone, lo que propone la yoga, y lo ha propuesto desde siempre, es aprender a tener un autocontrol. Y justamente el tema de la sexualidad hoy en día es toda una ciencia, tiene todo un sentido cultural, porque en él aprendemos a comportarnos los seres humanos los unos con los otros, reconocer la diferencia para ir poco a poco logrando realizar el sentido de la euritmia. Entonces ustedes van viendo que las glándulas se van sucediendo las unas con las otras por niveles de esa primera, que es la
las gónadas en relación con el plexo sexual, que en yoga conocemos con el nombre de chakras, que son las emanaciones nervofluídicas de ese trabajo que se va logrando a través de los plexos y a través del autocontrol de las emanaciones hormonales, que son fundamentales en nuestra fisiología, fundamentales, y observamos cómo entonces el organismo humano, siendo una unidad, esta unidad también responde a una serie de categorías de orden que nos permite entonces así, pues, ubicarnos más y mejor en cuanto a lo que debemos atenderlo en su salud. En el primer chakra hay que también empezar por la purificación, que es lo que nos enseña el primer anga de la yoga, que es el yama, la purificación, junto con el niyama, las purificaciones, el evitar mentir, el evitar los vicios, cualesquiera que estos sean, controlar todo lo que son los desaciertos, superar las sombras de nuestro inconsciente, como lo indicaba muy bien la psicología que nos aportó Carl Gustav Jung. Tenemos entonces también este cono muy interesante con esa elipse o con ese helicoide mejor, con esa curva helicoidal, que también es un dibujo del maestre de la Ferrer, que presenta en su séptimo mensaje el yoga yogismo, una matesis de psicología, en la página 474 de la edición Diana de México. Y nos referimos a esta edición, que es la edición oficial aprobada, porque fue fruto de un trabajo intenso y profundo de colaboración con su discípulo, el doctor Ferriz, quien le aportó la traducción y la edición al español de estos grandes mensajes. Entonces, es conveniente remitirse a las ediciones oficiales de Diana de México, puesto que hay otras ediciones que han quitado párrafos, han alterado las frases, han quitado gráficas, han cambiado los dibujos que realizó el maestre de la Ferrier, el propio autor, en fin, una serie de inconvenientes. Entonces es siempre conveniente remitirnos a las ediciones autorizadas. De ahí que el maestre de la Ferrier, el autor, nombró a su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares, coordinador de su literatura. Aquí dice que dividiendo la espiral en 6 tramos, eso es muy importante, observemos entonces ese orden en función de las matemáticas, dividiendo la espiral en 6 tramos, el séptimo, que resulta del avance AB, es capitalizado en el espacio durante la trayectoria de los otros 6. Sin duda, aquí también hay una clara referencia a los 6 días de la creación, de lo cual nos habla los primeros capítulos del Génesis de Moisés, el Bareshit de Moisés. Él creó 6 en el principio, y que el doctor de la Ferrier hace especial énfasis
para que lo estudiemos a partir del original hebreo que restituyó Fabre d'Olivet. Entonces ya no son los 6 días, porque los niños ya se reirían de que el universo, la manifestación divina se dio en 6 días, más bien son 6 etapas. Es bien conocido que todo nuestro sistema es lanzado al cosmos en forma helicoidal. Lo vemos permanentemente en las fotos publicadas por la NASA de las formas de espiral de las galaxias. Nuestro sistema solar gira junto con el Sol en forma helicoidal en el cosmos a unas velocidades impresionantes que no nos damos cuenta. Es el llamado movimiento del ápex, que bien pueden ustedes buscar, y hay reproducciones en muy buenos videos que simulan este movimiento del ápex. Es muy interesante. E igualmente se puede indicar que una evolución microcósmica, como la de los seres humanos, deberá seguir naturalmente toda esta misma línea de conducta para que exista siempre equilibrio entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Entonces vemos que hay, junto con el orden, una lógica. El orden no está organizado de cualquier manera, corresponde a una lógica. No tenemos las glándulas gónadas en la cabeza y la pituitaria en esa parte inferior de nuestro vientre. No, eso corresponde a un sentido de la lógica. El corazón a la misma altura de los pulmones, los riñones más abajo, el hígado. En fin, si ustedes observan, y es un llamado también para los estudiantes de medicina, los médicos, los investigadores, observar esa lógica de cómo está ordenado nuestro organismo. La dentadura. Quería presentarles en este programa la dentadura, cómo tenemos una cantidad exacta de dientes, cómo a su vez estos dientes están ordenados en una serie de funciones. No es lo mismo los dientes que los colmillos y que los molares, porque corresponden a una función. Entonces tienen toda una estructura que pues los odontólogos la conocen muy bien, y los forenses se guían muchas veces por cómo aparecen los dientes en una situación que están estudiando, que están investigando. Lo mismo en los fósiles. Todo ello da una serie de indicaciones acerca de lo que pudo haber sucedido en el pasado. Entonces nuestra evolución va evolucionando en esas 7 etapas, las 6 primeras que son fundamentales, hasta llegar a la 7ª. Y finalmente tenemos, porque prácticamente es una introducción al tema, ustedes podrán ampliarla, podrán observar muy detenidamente cómo está estructurado, por ejemplo, en biología, el ADN, cómo está estructurada nuestro rostro, por qué los ojos están un poquito encima de la nariz, nuestras fosas nasales como intermedias entre los ojos y la boca. Y esto también llevó a los sabios en la antigüedad a encontrar una serie de correspondencias con los oídos en relación con los planetas principales conocidos en la antigüedad de nuestro sistema solar.
Finalmente, decíamos entonces, ya a manera de conclusión, este es un dibujo que hace rápidamente para una seguidora en Caracas, en la etapa en que él estaba en la etapa de misión pública en Caracas. Se lo obsequia a esta seguidora y estaba yo en Caracas viviendo con el maestre Ferriz en los años 77, 79, y esta simpatizante llega un día allá a la sede y le muestra al maestre Ferriz este dibujo que le había obsequiado el maestre de la Ferrier. Bueno, el maestre Ferriz queda asombrado de ese dibujo, le pide el favor que le permita tomarle una copia. La señora accede con todo gusto y es un dibujo en que en francés le dice, la vida no tiene puerto, ella se desliza y nosotros pasamos. Bueno, esto dio pie también para constituirse este dibujo en la carátula de los 2 tomos de los Paramitas que escribe en su trabajo de exégesis el maestre Ferriz para presentar el pensamiento primordial y la enseñanza verdadera del doctor de la Ferrier. Es un dibujo muy especial porque pues nos muestra también el orden que tienen las cosas en la evolución, pasar de una orilla a otra, salir de un estado para llegar a otro superior, reconocer que estamos en una situación y anhelar liberarnos para acceder a otra es fundamental. Y en parte este dibujo tiene ese significado. La vida no tiene ribera. El hombre no tiene puerto. Ella se desliza y nosotros pasamos. Entonces hay un orden en todo. Incluso aquí lo vemos como los 2 elementos fundamentales, la tierra y el agua, siempre se encuentran en la parte básica. El aire está en la parte superior junto con el fuego. Y así todos podemos ir observando con detenimiento esas categorías, esas escalas, esas, digamos, niveles de constitución de las cosas. Por eso hablamos que la sociedad tiene también sus categorías. Muchos de los temas que estudiamos, que tratamos, tienen sus correspondientes categorías. Un planeta como Saturno, que corresponde a una determinada vibración, pues esta vibración también tiene sus niveles densos, sus niveles vibratorios intermedios y sus niveles, por supuesto, superiores. Entonces, en el libro yo realicé a Dios a través de las matemáticas. El maestre de la Ferrier, con base en lo indicado por el maestre de la Ferrier, su discípulo va a abrir este tema basándose en todo lo que es la vía logística, la llama vía, porque es una invitación a que nosotros recorramos este sendero, esta vía, este camino para ir entendiendo, ir estudiando, ir profundizando en ese orden emanado por la divinidad, ese orden emanado de la divinidad. Entonces, podemos, digamos, es una invitación también a que aprendamos
un poco más de orden, aprendamos logística, que viene primero, que viene enseguida, que viene después, para obtener mejores resultados, incluso para nuestro ambiente cotidiano, en familia. El entrar a la cocina es un tema de orden, no solamente que la cocina debe estar ordenada, como donde dormimos o el baño, sino que todo tiene su orden. Para preparar un rico alimento, tenemos que saber qué ponemos primero en la olla, qué ponemos después, a qué nivel de fuego, si es que necesita cocerse, en fin, todo permanentemente lo vivimos en función del orden. Distinguirlo, observar ese orden detenidamente nos conviene muchísimo y esa es una de las invitaciones como conclusión que hacemos. Entonces, esperamos sus preguntas, esperamos también sus comentarios, sus aportes. Háganse preguntas, si no las quieren publicar, háganselas para ustedes mismos, reúnanse en familia, reúnanse con sus amigos, con sus compañeros, estudien estos temas, el que es artista, el que es científico, el que es didacta, el que también es filósofo, porque en realidad todos somos científicos, filósofos, artistas y didactas, cada uno a veces manifiesta más especialmente una de estas 4 categorías, pues sí es fundamental el estar desarrollándonos en esas cualidades con un sentido del orden que va más allá en esta era, porque esas cualidades, cuando las ponemos al servicio de los demás, se convierten en talento. El verdadero talento es cuando ponemos nuestras cualidades, nuestras facultades, nuestros potenciales a favor de los demás. Muy bien, entonces con esto hemos avanzado, con este tema, hemos avanzado en el tema que traíamos acerca de la limitación de la idea de Dios. En este caso, pues, ustedes se darán cuenta que hemos avanzado hacia una idea propositiva, ya no es una idea limitante, sino al contrario, una idea liberadora que nos permite encontrar a Dios en el orden, observar su manifestación en el orden, en esas leyes que ordenan las cosas, que nos ordenan, y si nosotros somos cada vez más conscientes en su manejo, en su asimilación, pues nuestra vida va a estar indudablemente mucho más organizada. Organizamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, organizamos nuestras ideas. Para estudiar necesitamos una organización que se llama método y así sucesivamente. Muy bien, entonces, muy grato estar con ustedes. Les invitamos también a que tengan en cuenta que estos programas que quedan grabados no van a estar mucho tiempo en Facebook y los dejaremos también entonces para que ustedes los puedan repasar o invitar a sus compañeros a que los vean en el canal de YouTube. Hasta la próxima. Que estén muy bien.